Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, te damos gracias porque me has permitido levantarme, reconocer, mi Dios, que nada puedo sin ti. Yo te presento mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Te presento, mi Dios, a cada persona que va a recibir esta palabra, este mensaje, mi Dios. Y hoy en el nombre de Jesús declaro que tú eres hablando a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, a nuestros espíritus, que hay un cambio en nuestras vidas, que hay un cambio en la manera de pensar, que hay un cambio en la manera de que nos quejamos en el nombre de Jesús. Hoy declaro por tu palabra que toda queja que había en el pueblo se va por la palabra en el nombre de Jesús. Yo quiero que vayamos a la Biblia en el nombre de Jesús. Quiero que vayamos a la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 4. Hay una historia aquí en la Biblia que el título del mensaje se llama El aceite de la viuda. Y cuando hablamos de una viuda, hablamos de alguien que no tiene una pareja, que no tiene esposo, porque habla de una mujer. Entonces habla de alguien que no tenía esposo, que había tenido esposo, pero que ya no tenía, que había enviudado. Dice la Biblia que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y él dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas. Cuando una esté llena, pon aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios te bendiga. Vemos una historia donde una mujer, donde la Biblia nos habla de una mujer que envidió, una mujer que se quedó sin esposo. Pero vemos también en la Biblia que el esposo de esta mujer era un profeta, era alguien que conocía a Dios, era alguien temeroso de Dios. La mujer le dice a Eliseo: tu siervo era temeroso de Dios, pero hoy ha venido el acreedor ese para tomarse dos hijos míos por siervos. Vemos una situación donde una mujer se enviuda, donde una mujer está buscando al hombre de Dios, está buscando al que tal vez, al que enseñó tal vez a profetizar a su esposo. Estamos viendo que tal vez buscó al que enseñaba, al que discipulaba a su esposo. Estamos viendo que esta mujer se acerca con un clamor, con una necesidad. Todos pasamos por necesidades. Todos podemos estar en tiempos de escasez. Todos podemos sentir que no tenemos nada, porque dice la palabra de Dios, dice que le pregunta Eliseo a la mujer: ¿qué tienes, mujer? ¿Qué quieres que yo te haga? Dice la mujer: no tengo nada. Pero si analizamos el texto, si analizamos lo que dice la Biblia, esta mujer era esposa de un profeta. Y si era esposa de un profeta, algo tenía que tener esa mujer. Esa mujer tenía que tener conocimiento del Dios poderoso. Esa mujer tenía que tener conocimiento de un Dios que sana, que restaura. Esa mujer tenía que tener conocimiento de un Dios que da la provisión. La Biblia dice que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. La Biblia nos dice que el Dios que tenemos nos da la provisión. La Biblia nos dice que el Dios que tenemos nos va a sanar, nos va a restaurar. La Biblia dice que Él es nuestro sustento, que es nuestro pronto auxilio. Yo quiero preguntarte: ¿por qué si la mujer era esposa de un profeta? ¿Por qué si la mujer conocía a un Eliseo, conocía a los profetas? ¿Por qué la mujer se sentía que no tenía nada? La mujer tenía lo que tú tienes. La mujer tenía lo mismo que tú y yo tenemos. Porque yo te pregunto: ¿quién era el Dios del profeta? Yo te quiero preguntar: ¿quién es el Dios de tu profeta? ¿Quién es el Dios del que te predica? ¿Quién es el Dios del que te enseña? ¿Quién es el Dios del que te está hablando en este momento? ¿Quién es el Dios tuyo? El Dios de
el Dios del esposo de la mujer era el mismo Dios de ella. El mismo Dios que tenía a su esposo era el Dios que tenía la viuda. La viuda tenía el mismo Dios que su esposo, que era profeta. Pero ¿sabes qué? Muchas veces no logramos comprender, no logramos entender que el mismo Dios que sana, que restaura, que el mismo Dios que usa a los profetas, que el mismo Dios que usa a los pastores, que el mismo Dios que sana y salva, que el mismo Dios el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos se llama Jesús. Le pregunta el profeta qué es lo que tiene. Nada, dice la mujer, pero la Biblia nos menciona que somos templo del Espíritu Santo. Y si tú y yo somos templo del Espíritu Santo, quiere decir que tú y yo tenemos a Dios dentro de nosotros. Quiere decir que yo no tengo que ir al profeta, sino que tengo que ir al Dios de los profetas. Yo tengo que acercarme al Dios de los profetas. Yo te pregunto, ¿a quién te estás acercando? ¿Te estás acercando al profeta? ¿Te estás acercando al problema? ¿Te estás quejando del problema? ¿O estás yendo al que puede solucionar el problema, que se llama Cristo Jesús? La mujer viene temerosa a Eliseo. La mujer no sabía qué hacer, pero la mujer se atrevió a declararle una palabra. Se atrevió a confesar a Eliseo: yo no tengo nada. Y lo único que me puede quedar de mi esposo es que tú eras tu siervo. Que tú eras el profeta encargado de los profetas. Que tú eres el que les enseñaba, el que los dirigía, el que los instruía para que fueran buenos profetas. Porque si tú eres un profeta, si tú hablas que alguien que conoce a Dios, alguien que habla de Dios, tú necesitas ser instruido por un maestro. Tú necesitas ser guiado por otro profeta. Tú necesitas ser guiado por un pastor. Tú necesitas que alguien te instruya aquí en la tierra. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar, que no hay necesidad de que nadie se enseñe, pero se refiere a que ninguna persona natural nos va a enseñar, sino que el que nos va a enseñar es el Dios que porta, es el Espíritu que porta a tu pastor, el Espíritu que porta el profeta que te está enseñando, que te está predicando. La Biblia menciona que estaba en una situación difícil. Hay situaciones difíciles. Menciona la Biblia que la mujer estaba desesperada porque iban a venir los acreedores, iban a venir los que debían, la deuda que dejó su esposo se la dejó, iban a venir por sus hijos. Pero lo que no pensaba la mujer, que ella podía ir al Dios de su esposo, al Dios del profeta. Ella podía ir directamente al Dios del profeta. Claro que hizo bien porque fue a Eliseo, fue al hombre de la doble porción, se acercó a alguien que le podía ayudar. Ella sabía que Eliseo tenía una solución, porque Eliseo predicaba, Eliseo hablaba de Jehová de los ejércitos, Eliseo hablaba del Dios de la provisión, de Jehová Jireh. Sama. Eliseo hablaba del Dios que sana. Eliseo predicaba de Jehová Rafa, Jehová Rafa, el doctor de doctores, de Jesús. Porque el espíritu que estaba sobre Elías es el espíritu que está sobre ti, es el espíritu de Jesús. Jesús es el profeta de profetas. Para este tiempo tú tienes que ir al profeta de profetas que se llama Jesús de Nazaret. El que te salva, el que te restaura, se llama Jesucristo. En este tiempo no tiene por qué haber escasez en tu vida. En este tiempo no tiene por qué venir el diablo a reclamar lo que no es de él. Los acreedores iban a venir a la mujer, venían a reclamar una deuda. Pero la Biblia menciona que él fue a la cruz y pagó tus deudas. La Biblia menciona que él por sus llagas fuimos nosotros curados. La Biblia menciona que fuimos comprados a precio de sangre. La Biblia dice que más vosotros, dice más ustedes, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo su luz admirable. Tú y yo fuimos traídos a la luz admirable. Tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Tú y yo no tenemos por qué seguir padeciendo escasez. Hoy en el nombre de Jesús declaro que se va la escasez de tu casa, que se huye el acreedor, que huye el devorador. El acreedor representa al devorador. ¿Quién es el devorador? El devorador es el que viene y devora tus finanzas. El devorador es el que viene y te enferma. El devorador es el que viene y te acusa. Venía el acreedor a la casa de la mujer a acusarla: hey, necesito que me paguen la deuda. Tu esposo me dejó una deuda y yo quiero que tú me la pagues y me voy a llevar a tus hijos a trabajar. La mujer clamó, dice. La mujer tomó algunas decisiones buenas, porque la mujer conocía a Dios, pero no sabía que ella podía ir directamente a la fuente de vida, a la fuente que brota aguas
ríos de agua viva. Dice la Biblia que si tú crees en Jesús, de tu interior, dice, de dentro de ti, van a brotar ríos de agua viva, va a fluir la bendición, va a fluir la palabra de Dios, no va a fluir la queja, no va a fluir la duda, va a fluir la bendición, va a fluir la convicción, va a fluir la seguridad que Dios puso en ti. Dice la Biblia que, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Eliseo le hace una pregunta que, bueno, ¿quién soy yo? Pero Eliseo dice, declárame qué tienes en tu casa. Nos cuesta confesar lo que tenemos en nuestra casa. Nos cuesta confesar quiénes somos delante de Dios. Nos cuesta confesar porque hay pecados ocultos. Hay pecados ocultos que yo no quiero confesarle a Dios. Muchas veces solamente vas a ir a Dios con un corazón arrepentido, le vas a confesar a Dios, pero muchas veces tienes que pedir un consejo de tu pastor. Muchas veces tienes que pedir un consejo de tu líder. Yo no puedo con mis fuerzas. Yo no puedo pagar esa deuda porque esa deuda yo no puedo pagarla. ¿Y por qué hablo de una deuda? Si no debo de deuda, si Él ya llevó nuestras deudas. Porque le damos un derecho legal a veces. A veces que abrimos puertas y damos un derecho legal al enemigo y viene el acreedor y quiere tomar lo que nos pertenece. No le pertenece a Él porque ya fue pagado en la cruz del Calvario. Pero muchas veces me cuesta confesar lo que yo tengo. Me cuesta confesarlo, me cuesta humillarme. Pienso que solamente yo soy el único que necesito algo para mí, pero no pienso en mi hermano, no pienso en mi vecino, no pienso en mi esposa, no pienso en mi hijo, no pienso más que solamente en mí. Solamente quiero para mí la bendición, pero no quiero la bendición para los demás. Porque le dice Eliseo, ¿qué tienes, mujer? No tengo nada. Pero dice, tengo una vasija. Tengo una vasija. Ninguna cosa tiene en casa sin una vasija de aceite. La mujer tenía una vasija de aceite. La mujer tenía provisión. Tú y yo tenemos provisión, pero nos cuesta trabajo a veces mantener la provisión. Nos cuesta trabajo administrar la bendición que Dios ya te dio. Te cuesta trabajo guardar lo que Dios ya te entregó. Dios te derramó de su Espíritu Santo, pero te cuesta trabajo guardarlo. ¿Sabes por qué? Porque no me preocupa llenarme más. No me preocupa pedirle más a Dios. No me preocupa rendirme, confesarme delante de Dios y decirle, Dios, perdóname por lo que no he hecho. Dios, perdóname si todavía sigo cometiendo los mismos errores del pasado. Tú ya fuiste a la cruz, tú ya pagaste por mis pecados, pero me cuesta confesar los pecados. Me cuesta decirle, Dios, yo no puedo con mis fuerzas. Yo te hice una promesa a Dios, pero no he podido, Señor. Pero ¿sabes por qué no he podido? Porque el aceite que yo tengo, que es la palabra, el aceite representa la palabra. La palabra se va a convertir en aceite en tu vida, se va a convertir en unción. La palabra se va a convertir en la convicción. La palabra te va a aumentar la fe. La mujer pensaba que con ese aceite, que era poco aceite, tenía poca fe la mujer. Ella pensaba que ese aceite se lo iba a acabar en un día, 2 días, 3 días, no sé. Ella pensaba que con ese aceite que tenía no podía pagar la deuda que tenía, porque había estado estancada. El aceite cuando está solo, cuando queda estático, cuando no pone a trabajar lo que tiene, se va a acabar ese aceite. A Dios le plació. Cuando estaba el pueblo de Israel, cuando fue liberado por Moisés, el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud en Egipto. Fue llevado al desierto. El desierto representa un lugar donde yo tengo que buscar más de Dios. El desierto representa un lugar donde se va a saber quién soy yo delante de Dios. O quién es Dios para mí realmente. El desierto representa en donde yo retrocedo, me quejo o muero en ese lugar. La Biblia menciona que del cielo caía algo que se llamaba maná. Era un alimento que ellos no conocían. Ellos no conocían eso. La palabra maná significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Decían los israelitas. ¿Qué es esto? Y por su
mente pasaba a regresar a comer el pan duro que comían en Egipto, porque solamente los alimentaban con un pan duro, solamente los alimentaban, los ponían a trabajar, trabajos forzados, les aumentaban el trabajo, los castigaban, estaban cautivos, estaban en cautiverio, estaban esclavos. Este tiempo no es para que tú ni yo estemos esclavos. Este tiempo Jesús fue a la cruz para traernos libertad. Hoy estamos en el tiempo de la libertad. Estamos en el tiempo que somos libres por la palabra de Jesús. Hoy tú y yo podemos ser libres. Hoy tú y yo podemos determinar si vamos al profeta o si vamos al Dios de los profetas. Hoy tú y yo podemos determinar si dependo del profeta o dependo del Dios de los profetas. Porque el pueblo de Israel ya no dependía de una comida ya no dependía de una comida que le daba Faraón, una comida mala, dura, de un maltrato. Ahora dependían del maná que caía del cielo. Ahora dependía si ellos querían comer ese maná, si ellos se querían alimentar con ese maná. Ahora iba a depender de lo que ellos creyeran. Menciona la Biblia que llegaba el maná, que ellos tenían que venir en las mañanas a recoger solamente la porción del día. No podían conformarse, decir voy a comer ahora y mañana no me levanto a buscar el alimento. Tenían que buscar un alimento diario. La mujer le quedaba poco aceite. La mujer empezó a adelantarse al tiempo. La mujer no pensó, bueno, yo voy a ir al Dios al Dios al que le hablaba a mi esposo. Yo voy a ir al Dios que le hablaba a mi esposo. Yo voy a ir al Dios que le habla a Eliseo. Yo quiero, pero ella tomó una decisión de ir al que le hablaba a Dios, no ir al Dios que le hablaba a Eliseo. Tú y yo tenemos acceso, dice la Biblia que tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Dice la Biblia, menciona la Biblia que cuando Jesús fue a la cruz, cuando expiró su espíritu, cuando ascendió al cielo, Jesús dice que el velo que impedía el acceso al lugar santísimo, se rasgó el velo. Hubo algo que se rasgó para que tú y yo tuviéramos acceso a ese lugar santísimo. La viuda tenía acceso al mismo Dios de su esposo. La viuda tenía acceso al profeta, al Dios del profeta. Pero la viuda se había declarado en bancarrota. La viuda dijo, yo no tengo fuerza, pero lo hizo de una manera en queja, no rindiéndose a Dios. No fue al Dios de la provisión, sino que fue al profeta. Y qué bueno que fue al profeta, porque para eso están los profetas. Los profetas de este tiempo están para profetizar que en el nombre de Jesús tú sales de esa escasez, que tú sales de ese endormecimiento, que tú te levantas en el nombre de Jesús. La Biblia nos habla de un profeta llamado Ezequiel. Dice la Biblia que este hombre menciona que vino la mano de Jehová sobre él. La mano de Jehová viene sobre ti cuando tú lo buscas, cuando tú estás determinado, cuando tú tomas una decisión de decir, heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice la Biblia que vino la mano de Jehová sobre Ezequiel. Dice que lo tomó en su espíritu y lo llevó a un valle de huesos secos. Dice la Biblia que estaban secos en gran manera. Muchas veces nuestros pensamientos están secos. Nuestras fuerzas se debilitaron, se acabaron. Y nos convertimos en esos huesos secos y en gran manera, dice la Biblia. Pero dice la Biblia que el profeta le pregunta a Dios, ¿para qué lo lleva a ese lugar? Y le pregunta a Jehová a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes. Él le dijo, profetiza. La mujer tenía la capacidad de profetizar sobre esa vasija para que se multiplicara, pero la visión estaba corta. Cuando tu visión está corta, tú no vas a clamar al Dios de los profetas, solamente te vas a limitar a lo poco. Vas a pensar que ya no hay más que hacer, pero hay muchas cosas que hacer. Hay muchos lugares que Dios te quiere llevar a extender su reino. Tu ministerio tiene que crecer, no tienes que estancarte solamente decir no tengo nada más que una vasija. La mujer tenía acceso porque era esposa de un profeta. La mujer sabía lo que habitaba en su casa. La mujer pensó que porque ya no estaba su esposo, ella no iba a poderlo hacerlo. Tú también puedes hacerlo. Menciona la Biblia que decía que Ezequiel profetiza. Le pregunta a Jehová. Jehová le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes. Dice que Dios le dijo, profetiza.
sobre ese ministerio, profetiza sobre esas almas, profetiza sobre tu casa, profetiza sobre las juntas de Umaya, la colonia donde esté tu vida, profetiza en el nombre de Jesús y los huesos secos vivirán, y los huesos secos vivirán, y los huesos secos vivirán. Dice la Biblia que empezó a profetizar Ezequiel, que empezó a profetizar y que los huesos se empezaron a juntar, hueso con hueso, hueso con hueso. Shenda, Kaya, Manso, Kenda. Empezó a profetizar la mujer. Los huesos empezaron a cobrar vida, empezaron los tendones a cobrar vida, empezaron a levantarse los huesos secos. Dice la Biblia que se formaron los huesos, se formaron las personas, pero que faltaba espíritu en ellos. Dice la Biblia que le dijo Dios, profetiza sobre ellos. Dice la Biblia que profetizó y que de los cuatro vientos vino el Espíritu de Dios. Yo quiero en esta hora que tú hables a la escasez, que hables a la timidez, que hables a la lascivia, que hables a la lujuria, que hables a tu problema y sale fuera en el nombre de Jesús. Profetiza sobre lo que te está atormentando y se va fuera en el nombre de Jesús. Hoy se larga la escasez, hoy se larga lo que te detenía, hoy se larga la pereza, hoy se larga la incredulidad, hoy sale fuera de todo estancamiento en el nombre de Jesús. No te conformes a este siglo, dice la Biblia. Ezequiel profetizó sobre los huesos. Dice la Biblia que se levantó un ejército. Hoy Dios quiere que tú profetices sobre tu casa, que profetices sobre esa necesidad, que ya no te atengas solamente al profeta, sino que dependas del Dios de los profetas. Hoy Dios quiere que dependas del Dios de los profetas. Hoy Dios quiere que dependas del Dios de los profetas. Menciona la Biblia que el profeta Eliseo le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Lo que estaba diciendo, lo que estaba profetizando Eliseo sobre la viuda, que ya no iba a ser más viuda, que iba a ser una mujer próspera, que iba a ser una mujer que iba a lanzar la palabra, que iba a ser una mujer donde la sobreabundancia de Dios iba a estar con ella, donde la unción del Espíritu iba a permanecer. Porque le digo, ve y consigue vasijas, no pocas vasijas. No te conformes con ser una vasija, no te conformes con ir al culto solamente el domingo. No te conformes con una oración de mañana. No solo oración de mañana, confórmate con estar en la presencia, con lo que dice la Biblia, orar sin cesar. Confórmate hasta que se rebose, hasta que el aceite rebose y tengas que traer otra vasija, porque lo que Dios quiere hacer en ti es quiere rebosarte para que lo que sale de ti vaya a ser depositado en otra vasija. Dios te mandó a ser proveedor. Dios quiere que tú seas el proveedor de la unción, que tú seas el que imparte la unción a través de la palabra, a través de las enseñanzas, lo que tú enseñes. Tú vas a enseñar a esas personas a depender del Espíritu Santo, a depender de Dios, a depender de la palabra, a depender de la palabra profética. Yo te profetizo en el nombre de Jesús sobre cada oyente, sobre cada persona que está mirando este video. Yo profetizo que no cesará el aceite. Dice que fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. La Biblia nos menciona que más tú cuando ores, dice, que cierres la puerta, que entres en tu aposento y cierres la puerta. Es el tiempo de cerrar la puerta a la escasez, cerrar la puerta a la incredulidad, cerrar la puerta a los desórdenes sexuales, cerrar la puerta al no se puede, cerrar la puerta a la enfermedad, cerrar la puerta a la esquizofrenia, cerrar la puerta al espíritu que te hable y te dice que te mates. Es el tiempo de cerrar la puerta a las maldiciones generacionales. Es el tiempo de cerrar la puerta a lo que metes en tu casa. ¿Qué metes en tu casa? ¿Qué artefacto, qué mono está en tu casa? ¿Qué es lo que contiene ese artefacto, ese juguete, ese cuadro, esa pulsera? Las personas se han conformado este siglo e introducen al lugar secreto. Dice que cierren la puerta. Dice que entres solo al lugar secreto. No que introduzcas todas las corrientes del mundo. Es el tiempo de que ya dejes las corrientes del mundo y empieces a caminar en la presencia de Dios. Que empieces a caminar en la presencia del Espíritu Santo. Que empieces a fluir en el don profético. Que empieces a fluir en lo que Dios está depositando. Yo declaro por la palabra, Kiva y Samantha, que esta unción llega hasta ti. Que esta unción profética llega hasta ti. Que esta unción llega y sana los huesos secos. Hoy los huesos secos son sanados en el nombre de Jesús.
Hoy la migraña sale por la palabra. Hoy sale la enfermedad huye, huye el cáncer, huye la leucemia. Se secan los quistes, se seca el cáncer. Carabashenda y Kabaisamanda. Riba y Kalibasamakanda. Dice que cuando cerraron la puerta, ella y sus hijos, ella y su casa, su descendencia, dice que ellos le traían las vasijas y ella echaba aceite. El aceite no cesaba, llenaba una y rebosaba, rebosaba. Cuando tú eres un hombre de oración, cuando eres una mujer de oración, cuando eres alguien que cree en la palabra, que dice la palabra que está escrita, donde dice la palabra que dentro de ti mora el Espíritu Santo. Tú vas a ir a la fuente inagotable que es la presencia, vas a ir a la fuente inagotable que es la oración, que es la intercesión, y tu copa, tu vasija va a estar rebosando. Y va a ser necesario que traigas otra vasija. Porque lo que tienes ya es en abundancia. En abundancia. Imagínese usted en la presencia de Dios. Imagínese lleno de la unción. La unción rebosa, la unción sale, la unción se transmite, la unción se va a otras vasijas. Cuando tú aprendes a depender de lo que aprendes a depender del lugar secreto. Cuando tú te vas al lugar secreto y dependes del lugar secreto, la unción va a sobreabundar dentro de ti. La unción del Cristo va a estar en ti y vas a ser un portador de la presencia. Vas a poder impartir lo que tienes. Vas a poder darte gracia a lo que recibiste de gracia. Porque tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Tú y yo tenemos acceso al lugar secreto. Tú y yo somos las vasijas. Abaisamanda. Tú y yo somos depósitos de la gloria de Dios. Tú y yo somos depósitos que Dios le plació depositar su gloria en estos vasos de barro. ¿Por qué lo hizo así? Porque somos quebrantables. Él nos puede quebrantar en cualquier momento. Él nos puede quebrantar y volvernos a formar. Yo te quiero decir, llegó un momento donde ya era suficiente aceite. Dice, ya no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Pero eso me da una enseñanza. Que cuando no haya un depósito, cuando no haya donde multiplicar el aceite, va a cesar el aceite. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que tú tienes que anhelar más para que puedas dar más, para que el aceite no cese dentro de ti, para que te conviertas en una vasija insaciable, una vasija que anhela más cada día la presencia, que no se conforma con un poco, que no se conforma con un milagro, que se conforma con tener una relación personal con el Espíritu de Dios, que se conforma que no se conforma en solamente ser amigos, sino también discípulos, en avanzar en las cosas del reino. Tú y yo fuimos llamados para extender el reino. Tú y yo fuimos llamados para hablar en el nombre de Jesús, para soltar palabras de sanidad, para soltar palabras de liberación, porque hoy en el nombre de Jesús los demonios huyen de los cuerpos. Hoy en el nombre de Jesús declaro libertad sobre las familias, sobre los cuerpos. Declaro sanidad por la palabra. Dice la Biblia que vino ella luego, la viuda, y le contó al varón. Vino y le contó las maravillas que Dios había hecho, porque decidió creerle. Ella empezó con una queja, empezó con una necesidad, pero hay veces que es necesario que en la queja tú reconozcas y confieses lo que tienes. La mujer confesó lo que tenía. Dijo, no tengo nada, estoy bien. Pero tenía una vasija, tenía un corazón. Tú y yo tenemos un corazón. Dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite es para repartirlo, y paga a tus acreedores. Cuando tú estás lleno de la presencia, ya no te va a perseguir, ya no te va a acusar el diablo, ya no se va a poder acercar, porque la unción es la que quebranta los yugos, la unción es la que echa fuera a los demonios. Ya no va a poder llegar el acreedor, porque el aceite que portas, la unción que portas, no se va a poder acercar. Cuando los pastores ungían a las ovejas, les ungían su cara, su nariz, era para que los animalitos, los insectos no pudieran entrar por el aceite, porque la unción no permitía, el aceite no permitía que entraran en sus fosas nasales, porque si ellos no tenían el aceite,
gusanos, iban a ser atormentados, iban a morir. Cuando no tenían aceite, sus fosas nasales se engusanaban y literalmente iban y se golpeaban la cabeza hasta morir. Le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Jesús ya fue a la cruz del Calvario y pagó a tus acreedores. Jesús fue a la cruz del Calvario y pagó por ti, pagó por mí. Pero ahora es el tiempo, dice, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vive de la unción fresca, vive de la salvación, vive de la vida eterna en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta tarde. Yo declaro por la palabra que no cesará el aceite, que habrá una relación entre tú y el Espíritu Santo, una relación personal con Dios, una relación personal con el Espíritu Santo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, declaro milagros sobre tu vida.